A partir de este momento comienza la parte editorial de Platica con Ángel. El tema de hoy se llama así: ¿qué piensan las dos, la anticientífica y Xochitl, sobre el crimen organizado y el crimen no organizado? Muy bien. Varias preguntas, espero poder responderlas en este editorial. ¿Se atreverán en un momento a decir algo? Es decir, tendrán la valentía, la entereza de decir, vamos a atacar con todo al crimen organizado para etcétera, etcétera. O dirá la anticientífica, continuaremos con esa política de abrazos, no balazos y librazos. ¿Qué dirán? ¿Se atreverán a decir algo? Luego, otra pregunta. ¿Están conscientes del impacto del crimen organizado y el no organizado en la imagen de México como receptor de inversiones? ¿Tienen claro, esa es otra pregunta, tienen claro las dos que de nada hacer o de nada, que nada lograrían si no derrotaren al crimen organizado? Y la última pregunta, ¿y usted tiene claro el hecho de que si alguna de las dos que llegue a la presidencia no derrota al crimen organizado en un corto tiempo, y eso lo voy a explicar ahorita más adelante, nada lograríamos en los otros aspectos? Por eso esta última pregunta se la hice a usted. Vamos a tratar de resolver estas preguntas. Como diría Jack el Destripador, vayamos por partes. El crimen organizado, con esa connotación que tiene hoy de los cárteles o carteles, estas organizaciones que usted conoce, para no nombrarlas, es un fenómeno relativamente nuevo en la capacidad de fuego, en la presencia en vastas regiones del país y en la base social que hoy tienen. Hace 15 o 20 o 25 años, o 30 si gusta usted, el narcotráfico existía en México. Cuando México cumple con el compromiso adquirido, la tarea que le asignaron para producir amapola, goma de opio para sacar la morfina con usos militares. Termina la Segunda Guerra Mundial, entonces terminó eso. Se fueron los norteamericanos, pero en México quedó un grupo de personas que conocían el negocio, que sabían cómo, que sabían que había clientela en los Estados Unidos que estaría buscando la morfina o estaría buscando la heroína, que sería el último producto de la amapola. Y en esas condiciones, pues, allá por los fines de los 40, empieza a darse ya de una manera, vamos a decir, organizada, sistemática, grupos en la parte alta de la Sierra Madre Occidental, y me faltó incluir en los integrantes de esas bandas o de esos grupos algunos ciudadanos chinos. Los chinos fueron los que primero dominaron eso, aficionados muchos de ellos a fumar opio. Entonces, eso, como dije, empezaron con ese negocio. Primeramente, estaban concentrados más en la amapola, en el opio, para producir heroína, y con el mercado de los Estados Unidos. Pero pronto, esa droga empieza, la heroína, también a distribuirse en México, empieza a crecer el negocio y empieza el combate a esas drogas. En primer lugar, porque era una fuente inagotable de recursos para las policías, los jueces, ministerios públicos, etcétera. Y también para la tropa que la iba supuestamente a combatir. Pero es quizá a partir de los años 80 o 90, cuando con el crecimiento de la demanda de las drogas en Estados Unidos, junto con la marihuana,
posteriormente las drogas de diseño sintéticas, empieza a crecer el negocio a niveles impensables. El flujo de efectivo que empieza a llegar a México como consecuencia de la exportación de esas drogas es una cosa gigantesca que se vio aumentada por la producción de cocaína en América del Sur que pasaba por México para llevarla a los Estados Unidos. De tal manera que para mediados de los 90, aquello era una cosa ya increíble. Gente del negocio comprando ranchos, residencias, camionetonas, relojes de oro, toda esa, la moda narco. Culiacán, por ejemplo, tenía una tienda de ropa Versace allá por el año 98, 99. Entonces, el narcotráfico, pues, primeramente, da lugar a una liquidez excesiva que las vastas regiones del país que no eran la Ciudad de México no podían procesar. Entonces se viene eso a la Ciudad de México o a las grandes ciudades, Monterrey, Guadalajara, que son ciudades muy grandes, que tienen una actividad también importante en lo económico y empiezan a lavar ese dinero, invertir en fraccionamientos, hoteles de lujo, restaurantes de lujo, etcétera, etcétera. Muy bien. Poco a poco, los tentáculos del narcotráfico empiezan a llegar a otras actividades delictivas. La trata de personas, luego la extorsión, el derecho de piso, los secuestros, el robo de combustibles y más recientemente el gas que importa Petróleos Mexicanos. Y prácticamente hoy están casi en cualquier actividad criminal. El narcomenudeo, por ejemplo, en las ciudades grandes es ya una plaga, un gran problema. Toda una serie de estrategias para captar consumidores cada vez más jóvenes representa un gran peligro para la sociedad. No solo en México, sino prácticamente en cualquier país donde se da ese flagelo. Pero eso, como dije, genera mucho dinero y un atractivo para muchas personas que les gusta el dinero fácil. Y empiezan a alimentar esos ejércitos de narcotraficantes o de la parte armada que protege a los que hacen el trasiego de drogas, etcétera, etcétera. Muy bien. Llega un momento en que al principio del sexenio del presidente Calderón, en el año 2006, ya con el presidente Fox, ya empezaron las decenas de miles o los miles de homicidios dolosos, guerra entre los carteles, enfrentamientos con las fuerzas del orden y del desorden, etc. Y también la corrupción en las policías, en las Fuerzas Armadas, a extenderse. Muy bien. Grandes fortunas de despachos de abogados, de asesores financieros, etcétera, se construyeron en esos años. Muy bien. Cuando llega el presidente Calderón, Michoacán era un estado ya que presentaba una situación de una gravedad tal que este joven gobernante en aquel entonces, Lázaro Cárdenas, un hombre oscuro, mediocre, como he dicho, de Colosio Chico, si este señor no se apellidara de Cárdenas y luego llamarse Lázaro, ni al cine tampoco podría entrar solo. Entonces, un hombre que fue a Cuba a estudiar una maestría en percusiones. Este joven Cárdenas, que es el hijo mayor de Cuauhtémoc Cárdenas, nieto este joven del general Cárdenas, por el nombre, bueno, pues son ya no tanto, ¿verdad? Pero casi los dueños de Michoacán, así les dicen en Michoacán. No creo que sea eso, ¿verdad? Pero es la fama
y es pues tener riquezas sin explicarse de dónde provienen, salvo el uso del poder político para enriquecerse, desde la época del general Lázaro Cárdenas y de su hermano el general Dámaso Cárdenas, que también fue gobernador de Michoacán. Muy bien. Entonces este hombre, el gobernador, ante no poder con el crimen, con las bandas, le pide ayuda al presidente de la República, el licenciado Felipe Calderón, porque ya no aguantaba, que ya lo había rebasado la delincuencia, y la gota que derramó el vaso creo que fue en Apatzingán, donde llegan unos integrantes de algún grupo delictivo y lanzan de unos costales cabezas de otros tantos personas asesinadas. Ahí fue ese punto de quiebre y es cuando el presidente Calderón decide en una decisión que hoy todavía ingenuos critican y la han llamado la guerra de Calderón cuando era la guerra del Estado mexicano, no de Calderón, y no era guerra, era el combate a delincuentes. Entonces, empieza eso, se recrudece en el siguiente sexenio, porque además un sexenio raro, porque dijeron nosotros no vamos a la violencia, una estrategia diferente con Osorio Chong en gobernación, que le dieron la Policía Federal, etcétera, etcétera. Y resultó peor, al cuarto año tuvieron que recular y hacer lo mismo, pero ya esos grupos habían crecido a niveles casi fuera de todo control. Muy bien, llega este gobierno y en esa situación que se menciona, nadie lo ha probado, pero los rumores son muchos y cobran cada día más veracidad, signos de veracidad, que el narcotráfico o algunos grupos de narcotraficantes estuvieron durante años financiando la vida de la familia de López Obrador y sus recorridos, 2 o 3 por todo el país, y sus campañas cuando las llevó a cabo antes de ganar la presidencia. Se fueron formando grupos regionales que poco a poco empezaron a intersectarse y a luchar violentamente, no de manera civilizada, por el control de más territorio. Y de haber 10, 15, no sé cuántos grupos, quizá hoy queden 3 o 4 que son muy poderosos militarmente, también en cuanto a número de efectivos, etcétera, etcétera. Muy bien. Este gobierno planteó algo que es absurdo de por sí. Cambiar las condiciones que dan lugar a que los jóvenes se vayan al crimen y hay que acabar con la pobreza y la desigualdad y una serie de tonterías. Entonces se desarrolló aquella estupidez, que no puede llamarse de otra manera, de abrazos, no balazos. Y se intentó agregar algo que se le ocurrió a la señora Beatriz Gutiérrez Müller, libros por armas, que fue un rotundo fracaso, un ridículo completo también. Y eso dio lugar a que al mismo tiempo el presidente le ordenare a las Fuerzas Armadas no responder a los grupos que los asesinaban, les quitaban el arma, los golpeaban, los desnudaban, etcétera, lo que usted ha visto en los videos que salen en las redes sociales. Y eso, los narcotraficantes o esos grupos criminales que ya están en toda una amplia gama de actividades delictivas y también ya en la política. En la elección intermedia, el 21, pues Sonora, las dos bajas, Sinaloa, Nayarit, Michoacán, Guerrero, Oaxaca, etcétera, actuó abiertamente, más otros estados de la República, el narcotráfico para apoyar a candidatos o para designar candidatos
para asesinar a candidatos que no estuvieran dispuestos a allanarse. Y eso ha dado por resultado hoy que vastas regiones del país, en no pocos estados de la República, el poder real que existe ahí es el de la delincuencia. Y ya ha rebasado el narcotráfico, el narcomenudeo, el trasiego de drogas. Por ejemplo, la extorsión, desde tortillerías en algunas partes hasta las pollerías en Chilpancingo, hasta los microbuseros, etcétera, etcétera. Es decir, prácticamente es difícil hoy encontrar una actividad económica que no esté marcada por la presencia de estos grupos delictivos. La Ciudad de México es un océano de grupos y eso da lugar a veces a enfrentamientos entre ellos mismos, pero de alguna manera como que hay una, pues no voy a decir arreglo, pero un compromiso para no mover olas en la ciudad y puedan ellos trabajar. Bien. ¿Cómo impacta eso en la vida del país? Directa e inmediatamente. Al grado tal de que hoy México ha empezado a sentir ya los efectos de la reducción de los flujos de inversión extranjera, de la imagen que teníamos y de las calificaciones que teníamos en varios rankings como país receptor de inversiones, a salir de los primeros 10, luego quedarse entre los 25 y luego ya salir de los primeros 25 en el mundo. ¿Qué les quiero decir con esto? Que cuando este gobierno decide buscar permanecer en el gobierno a través de otra persona, lo hace regalando cientos de miles de millones de pesos y dilapidando los ahorros en fondos que se tenían para alguna contingencia financiera. Al grado tal de que hoy es un gravísimo problema el de las finanzas públicas, donde el crecimiento no va a remontar. Las perspectivas que tiene la Secretaría de Hacienda para el año próximo son de 3%, que es lo que posiblemente crezca la economía este año. Entonces, ese estancamiento ha dado por resultado una caída en la captación impositiva. En esas condiciones, el gobierno va a heredar al siguiente una serie de compromisos presupuestales para los cuales no hay dinero que vaya a alcanzar. Pero tampoco está llegando empresas que vengan a invertir nuevas inversiones y crear nuevas fuentes de empleo permanente. Si bien la franja norte del país y un área del centro del país ligada al exterior y específicamente a Estados Unidos y Canadá sigue creciendo, pero son estados con muy poca población. El grueso de la población está, creo que Macario ha hecho una división muy interesante del paralelo 20 hacia abajo, o sea, la parte centro-sur del país y luego hasta el sureste, donde está el grueso de la población. Entre el Estado de México y la Ciudad de México tienen casi 25 millones de habitantes. Y luego tenemos Oaxaca, Chiapas, Veracruz, Puebla, etcétera. Entonces, aquí es donde está el grueso de la población y donde están las actividades económicas más atrasadas, menos modernizadas, donde está la mayor concentración de la población, etcétera, etcétera. En esas condiciones, pues, el narcotráfico o la delincuencia organizada, los grandes cárteles, ¿ah?, y también los no organizados que surgen al amparo de esos grupos grandes, vamos a decir como subgrupos, son los amos, ponen sus condiciones, dominan las carreteras, prácticamente es ya
insegurísimo, no solo inseguro, para transportar mercancías en las zonas aledañas a las grandes ciudades, los camiones suburbanos, etcétera, etcétera. De tal manera, pues, que hay un pánico, ya no miedo. Las balaceras, mueren inocentes, hay 160, 170,000 homicidios dolosos en este gobierno, 4 años y medio, 4 años, sí, 9 meses, una cosa así. ¿Verdad? Y lo que falta todavía del año 2024, de tal manera que eso ha generado un clima de desconfianza de los inversionistas, no solo los de fuera, los extranjeros, sino también los nacionales. Ha creado una psicosis, un pánico en la población, porque ya no saben si llevar a los niños a la escuela. Cada vez se repiten esas balaceras donde los directores de las escuelas dejan de dar clases 1 o 2 días, etcétera. En esas condiciones, pues, ¿qué hay que hacer con el crimen organizado y el no organizado? Dados los niveles de penetración en la sociedad, dado la capacidad de fuego que tienen, dado el número de efectivos que tienen enrolados como empleados, armados, etcétera. Ante eso y la impunidad con la que se mueven, producto de esos abrazos no balazos. ¿Qué hay que hacer? ¿Qué hay que hacer o qué debe hacerse para poder empezar a rescatar la legalidad perdida y con ello empezar a recuperar la confianza que traiga inversión a México? Yo pregunto esta vez, ¿qué dirán las dos, la anticientífica y la ingeniera? ¿Qué dirán en torno al crimen organizado? Primero, ¿tendrán idea de la magnitud a la que este gobierno ha llevado al crimen organizado o le ha permitido llegar al crimen organizado? Frente a los capitales, a los grupos empresariales, ¿qué piensan ellos? Mejor ni piensan ni mucho menos hablan. ¿Por qué? Porque hay pánico, hay miedo y saben que si dicen y exigen algo, les entra a la unidad de inteligencia financiera, el SAT, porque estarían exhibiendo la incapacidad de este gobierno y específicamente del gobernante. Muy bien. ¿Qué hacer entonces? Toma posesión el 1 de octubre la que resulte triunfadora en la elección. Cualquier color ideológico político. Estoy haciendo un ejemplo que estaría al margen de quién resultare ganadora. Muy bien. Hay una regla que se llama la de los primeros 100 días, donde hay una especie de tregua de los ciudadanos y de los gobernados frente al nuevo gobierno. Se le dan 100 días para que presente iniciativas de ley, tome ciertas decisiones y en esos 100 días los ciudadanos dicen, bueno, vamos a ver qué trae este en 100 días. Yo le voy a plantear a usted algo que espero pueda explicarlo. Las cosas han llegado a un punto tal donde si el próximo gobierno en esos primeros 100 días, que sería todo octubre, todo noviembre, todo diciembre y 10 días de enero del 25, no lanza en esos 100 días una ofensiva con todo el poder de fuego del Estado mexicano, de las Fuerzas Armadas, si no ejerce ese monopolio legítimo de la violencia y con toda la inteligencia que ha recabado el Ejército y la Marina Armada de México para lanzarse en contra de esos grupos y acabar con ellos, desarticularlos completamente, repito, con el poder de fuego que tiene el Estado mexicano. Si en esos 100 días
no demuestra el próximo gobierno su decisión de acabar con esos grupos, su sexenio estará perdido. Porque de no hacerlo, no va a regresar la confianza, no va a haber crecimiento económico, no va a haber recursos para pagar los programas clientelares, electoreros, etcétera, etcétera. Dicho de otra manera, la prioridad número 1 durante esos 100 primeros días del próximo gobierno será lanzar una ofensiva total en contra de esos grupos. Le voy a dar ejemplos muy sencillos. De repente vemos un video donde va una caravana de unas 50 o 60 camionetas, trocas, artilladas, ametralladoras Barrett y todos con las siglas de uno de esos grupos del crimen organizado. Dice uno, pregunta, ¿y dónde se esconden? ¿Dónde esconden esas camionetas? Porque al llegar a la ciudad o al pueblo grande donde se encuentra ese equipo, pues tienen que guardarlas, no la pueden dejar en la calle y le echan al parquímetro. O sea, el espacio que se requeriría para guardar 100 camionetas artilladas, para tener su taller mecánico, soldadura, etcétera. Y es evidente que la población sabe dónde están. Pero también es claro que el ejército sabe dónde están. Las agencias de inteligencia de los Estados Unidos, la DEA específicamente, tienen acceso a información recabada vía satélite. Pero, ¿por qué no la recibe el gobierno mexicano? Porque este gobierno rompió totalmente con la DEA y en general con las agencias de inteligencia norteamericanas. Entonces los delincuentes se saben, vamos a decir, intocables. Se podrían darle el lujo de dejar esas camionetas ahí estacionadas y nadie las iba a tocar. Entonces, si saben dónde están, si saben dónde se esconden los cabecillas, nomás hay que dar la orden para ir por ellos. Los helicópteros, estos Black Hawk artillados, en los lugares donde tienen esas camionetas, llegar y inutilizarlas en cuestión de minutos, tranquilamente. El ejército tiene drones de esos potentes, etcétera. Es decir, lo único que falta es voluntad política, o para decirlo en el lenguaje de mi amigo Francisco Sea, cataplines. ¿Y por qué no lo hacen? Porque hay una gran cantidad de funcionarios de abajo, del medio y de arriba que reciben cantidades millonarias en dólares de esos grupos del crimen organizado. Por eso le planteo a usted como la única salida que tendría el siguiente gobierno. Si en los primeros 100 días no da muestras de querer combatir verdaderamente ese flagelo, todas las demás ideas y que vamos a destinar esto para salud y esto para acá y este por allá, no va a ser posible. La decisión que va a permitir que todas esas cosas que se van a plantear en las plataformas electorales, en las promesas de campaña, se lleven a cabo o tengan visos de poder concretarse, es la de arriba, la primera decisión. Con toda la fuerza del Estado mexicano, acabar con esos grupos, desarticularlos y fijar las nuevas condiciones. ¿Lo hará la anticientífica? Empezará diciendo, señores, la estrategia de abrazos no balazos fue equivocada. ¿Piensan ustedes que lo va a decir? No. Pero vamos a decir que lo dice sin decir, es decir, ordena a todos los soldados que están, que en el tren, que, a ver, señores, regresen a sus cuarteles, equípense, entrenen unas 2, 3 días, ya están la hora, vámonos. Y órale, acabar con esa gente. Esa es su tarea. Regresarlos a los cuarteles, pero no para que estén allí, sino
para que vayan a acabar con esos grupos delictivos. Oiga, pero que ya les dio el Tren Maya, ese tren nunca va a tener utilidades, sobre el contrario, van a decir, llévense este fierrero, ¿para qué lo quiero? El AIFA, otra cosa que este año creo que va a costar de puros subsidios 2,000 y pico de millones de pesos, pues que se queden con una base militar grandota que no tiene aviones, andan unos mosquitos ahí, nada más unas avionetitas. Equipar a las Fuerzas Armadas, órale, pero para un objetivo específico, acabar con los grupos del crimen organizado. En esas condiciones, pues, la tarea que tienen las Fuerzas Armadas no solo sería en esos primeros 100 días, sino tener una presencia permanente en regiones donde ahorita no hay ley. La única ley que hay es la ley de la gravedad. Mire, en los años 60 y 70, y ya un poco en los 80, el ejército estaba destacamentado, como dicen, en el estado de Guerrero fundamentalmente, donde estaban los movimientos guerrilleros, Lucio Cabañas, Genaro Vázquez, etcétera, y allá estaban. Cuando cae Lucio Cabañas en aquel rescate del ingeniero Rubén Figueroa, el ejército dijo, bueno, ya acabamos. No, siguieron ahí. Y el ejército tiene estratégicamente situados cuarteles, que hoy, pues tal parece que su actividad es proteger a ciertas actividades del crimen organizado. Esa es una decisión que también tendría que tomar la próxima presidente de la República. En esas condiciones, pues, si la que llegue no tiene la decisión y la firmeza para acabar con esos grupos, cuando digo acabar, olvídense ustedes del sexenio. Olvídense del sexenio. El que gobernaría sin enemigo al frente sería el crimen organizado y el no organizado. ¿Qué dirán al respecto tanto la anticientífica Sheinbaum como la ingeniera? ¿Tendrán conciencia de la gravedad del tema, por ejemplo? Mi opinión es que no. Tendrán, como dice la ingeniera utilizando una expresión que me parece un tanto vulgar, tendrán los ovarios, como suele decir ella, necesarios y suficientes para lanzarse en contra de esos grupos con toda la fuerza del Estado mexicano. Tampoco. En consecuencia, pues, el crimen organizado va a seguir operando casi en la total impunidad en nuestro país todavía durante algunos años. Llegará el momento en que estalle esta situación y entonces sí, no habrá otra salida más que ir a acabarlos. ¿Por qué? Porque estaría en juego la viabilidad del Estado como tal. Pero para eso podrían pasar todavía algunos años. Por eso las preguntas que planteé al principio a las dos. Si no responden ellas de manera clara, con la firmeza de utilizar el monopolio legítimo de la violencia para restaurar la legalidad perdida, su gobierno no va a poder gobernar. Así de sencillo. Acuérdense ustedes de mí. Acuérdense ustedes de mí. Yo no sé si lo veré eso, pero acuérdense ustedes de mí. Las preguntas ahí están, el tema ahí está, y vea usted, pues que andan metidas diciendo otras cosas y que acá. No estoy pidiendo que hagan propuestas, porque eso sería penado por la ley, pero simplemente, ¿qué opinan de la gravedad de esos problemas, etcétera, etcétera? No. Prefiere mejor, a ver, presidente, usted le ha puesto y que acá andan. Y luego la otra con el bastón ahí. Así,
es casi imposible albergar esperanzas de que esto va a mejorar. Permítame, antes de seguir, tocar otro tema que me parece importante, relacionado con la parte electoral. Como ustedes saben, en la legislación electoral mexicana está la figura de los candidatos independientes. Yo prefiero llamarlos candidatos sin partido, porque esos son candidatos sin partido. Muy bien. Hay toda una metodología para, primero, los requisitos que deben cumplir antes de presentar la solicitud. Hay que crear una asociación civil, registrarla en el SAT, etcétera, para que ahí se lleve la contabilidad de los ingresos y los egresos. Luego, presentar el candidato a la presidencia de la República que aspira a hacerlo por la vía independiente, tiene que presentar una serie de documentos, los entrega a línea, hay un límite, una fecha que venció ayer, 7 de septiembre. Muy bien. Se presentaron 21 ciudadanos con sus documentos para manifestarle a la institución que desean ser candidatos independientes a la presidencia de la República. Muy bien. Fueron 27, perdón. De los 27, hoy el INE dio a conocer la aprobación de su solicitud a 6 de los 27. Y a los 21 restantes les dijo tienen un plazo de X, Y o Z para que suplan esos faltantes de información o estas cosas las aclaren, las corrijan. Muy bien. ¿Quiénes fueron los de los 27, los 6 que quedaron? Voy a ver si puedo leer aquí porque son las letras muy chiquitas. Vamos a ver. La señora Rocío Gabriela González Castañeda. ¿Quién es? No lo sé, pero seguramente debe tener cierta experiencia. Luego el segundo, Ulises Ernesto Ruiz Ortiz. ¿Quién es este? Un impresentable exgobernador de Chihuahua, de Oaxaca, que no se llevó el Palacio Nacional porque estaba muy pesado. Un impresentable, un hombre que dejó temblando a Oaxaca por sus corruptelas. Es el segundo, Ulises Ruiz. El tercero, César Enrique Asiain del Castillo. No sé quién es. 4, Hugo Eric Flores Cervantes. Este señor es aquel de una piochita, el que es el pastor de las iglesias cristianas, dice él. Es el que manejaba a Cuauhtémoc Blanco, el que le pagó 7 millones del partido a aquel encuentro social. Quiere ser candidato a la presidencia de la República de manera independiente porque su partido, primero Partido Encuentro Social y luego Encuentro Solidario, 2 veces no pudo alcanzar el umbral del 3% de los votos válidos. Ya van 4. El quinto, María Ofelia Edgar Mares, tampoco. Y el sexto, José Eduardo Verástegui Córdoba. De este último quiero referirme en una extensión mayor. El caso de Ulises ya lo conoce todo el mundo, particularmente en Oaxaca, y tiene el cinismo de presentarse porque quiere ser presidente de la República. Hágame el refabrón cabor, diría Catón. Pero veamos el caso de Eduardo Verástegui. Eduardo Verástegui es considerado en los círculos de la corrección política en México un ultraderechista, porque defiende la vida, está en contra del aborto, del matrimonio entre personas del mismo sexo, etcétera, de eso que llaman la agenda de la defensa de la vida. Muy bien. Está ahorita en cartelera una película, creo que es El Sonido de Libertad o Himno de Libertad, que es una película en contra del ¿cómo se dice? Algo así como de la prostitución infantil o de la explotación
infantil desde el punto de vista sexual. Bueno, es un actor o ya está retirado, ahora se dedica a la política. Muy bien. Manifiesta él su intención de querer ser presidente de la República mediante la vía independiente. Es un ciudadano en el ejercicio de sus derechos, no es una persona que se le conozca cosas de corrupción, etcétera. Y se lanza en las redes sociales, particularmente en el Twitter, una campaña de insultos, de ofensas, de una campaña de, ¿cómo se puede decir? Misoginias en las mujeres, de desprestigio en la cosa sexual, de homofobia, perdón, de homofobia, incluso alguien así que es una tuitera muy conocida, saca una foto donde está este señor Verástegui con un actor, cantante, Ricky Martin, y donde dice que de ninguna manera debe ser presidente aquel que organizaba orgías para Ricky Martin. ¿De dónde saca eso? ¿Aporta pruebas? No, no es una persona, Verástegui, que haya sido denunciado, que haya sido sometido a proceso y sentenciado, de tal manera que son los dichos de esa persona. Y otros por allá, no, que criticando de manera burlesca una inclinación homosexual que le adjudican a él. Y luego por allá otro, ¿cómo defiende a la familia tradicional una persona que no está casada y no tiene hijos? Él contestó, estoy casado, tengo hijos, pero vamos a suponer que efectivamente es un hombre soltero, no tiene hijos, ¿dónde se establece como requisito legal para aspirar a la candidatura independiente, estar casado y tener hijos, e incluso donde a un soltero que no tiene hijos se le impide que haga promoción en defensa de la vida? Una serie de ofensas, pero ridículas algunas, que lo único que evidencian es una profunda intolerancia. Al margen de lo que yo pueda pensar en lo personal del señor Verástegui, al margen de mi posición sobre los temas que él defiende, ¿por qué he de criticar y de ofenderlo porque aspira como ciudadano en el ejercicio de sus derechos ciudadanos a querer ser presidente de la República? Quiere decir que primero hay que pedir permiso en el Twitter, no hay que presentar los documentos en el INE, hay que presentarlos en Twitter para que los bienpensantes aprueben. Ah, no, sí, sí, este es heterosexual, tiene esposa, tiene hijos, o este está a favor del aborto, o este está a favor de... Entonces a él sí lo palomeamos perfectamente. Él sí, ahora sí lleve sus documentos al INE. Dice uno, esa es la democracia que hemos estado queriendo construir. Esa es la tolerancia que hemos querido construir en este país. Pero lo curioso aquí es un detalle que fue lo que más me llamó la atención. Lanzan ataques homofóbicos en contra del señor Verástegui, el ciudadano Verástegui. Yo no sé cuál sea su orientación sexual, ni me interesa. Pero lo que sí me interesa señalar es por qué a él lo ridiculizan por esa orientación que le endilgan. Cuando tenemos hace unos 2 o 3 domingos, no sé qué, un señor que se hace llamar Wendy. Votaron por él 18 millones para que ganara no sé qué concurso en la televisión. Y a ese no lo atacan, al contrario. Le aplaudieron y le van a dar un programa y no sé cuántos premios. Pero eso no es todo. Hay en San Luis Potosí, creo que es ahí en ese estado,
un integrante del Tribunal Superior de Justicia, un magistrado, un varón, pero que se disfraza de mujer y se viste como mujer, se maquilla y anda ahí y todo con falda y ejerce ahí en el Tribunal Superior, es un abogado. ¿Por qué nada dicen de eso? Eso sí, lo ven bien, es inclusión, hay que ser tolerantes como eso, pero a un ciudadano que busca ser candidato independiente, le dicen hasta de lo que se va a morir, y con ofensas, con insultos homofóbicos. En la Cámara de Diputados hay una persona que es diputado federal por Morena, es un señor que se viste de mujer y es un escort, es una persona que se dedica a la prostitución masculina y que hace fe de, lo dice, sube fotos explícitas practicando sexo con un cliente y dice, ese es mi trabajo, ¿por qué no he demostrado? Y nadie dice algo. Pero hay otros personajes en la vida política que estaban buscando, una de ellas, ser candidata a la presidencia de la República y es bien conocida su orientación sexual. Y no solo nada dicen, sino que la adoran, es que tiene una gran experiencia, es esto y esto. Y para que no digan que soy sacatón, me refiero a la licenciada Beatriz Paredes Rangel. Qué casualidad que a este señor, que lo único que está pidiendo es, bueno, denme chance de juntar las firmas para ver si logro el registro. Ni siquiera es todavía candidato, ni siquiera ha analizado el INE si juntó las firmas que le exigen y ya se le lanza toda esa jauría homofóbica. ¿Por qué no dice nada de Beatriz Paredes? ¿Por qué no dicen nada de esta, de aquella, de la de más allá? Es decir, ¿qué hay? ¿A qué se debe eso? ¿A que Beatriz Paredes está a favor del aborto? ¿A que esta otra persona, dama, que tiene una orientación sexual, está casada con una dama, un matrimonio entre personas del mismo sexo y apoyan el aborto? A eso sí, qué bueno, qué bien, le rendimos honores. No estoy diciendo que se lancen en contra de la señora Beatriz, no. Lo que estoy diciendo es que seamos tolerantes con todos, porque eso es la democracia, el respeto del diverso, del ajeno. ¿Qué, qué espectáculo tan grotesco he visto hoy en el Twitter? De personas supuestamente cultas, informadas, profesionales exitosos, lanzándole mierda al ciudadano Verástegui porque se ha atrevido a decir, yo defiendo la vida, soy católico y quiero ser presidente de la República. En cambio, hay un diputado que se viste de mujer, no sé ni cómo se llama, creo que por eso tuvo el diputado Cuadri algún problema ahí, pero que alguien le llamó señor y se puso a gritar ahí frente a la tribuna diciendo, me ofendió, casi fuera de sí este señor, porque aquel se atrevió a llamarlo señor. Pues es señor. Y en el caso del señor Wendy, es un señor que se puso senos, que se viste de mujer, se maquilla, pero sigue siendo un varón, pues. Entonces dice uno, ¿a qué se debe esa discriminación? ¿Por qué en el caso del ciudadano Verástegui se lanzan que es de ultraderecha, cualquier cosa que ello signifique? Seguramente ellos tendrán la definición. ¿Qué significa ser ultraderechista? ¿Dónde dice en la Constitución
que aquellas personas que tengan posiciones calificadas por un consejo de los políticamente correctos de ultraderechistas no pueden aspirar a un puesto de elección popular, en este caso presidente. ¿Dónde dice eso? ¿Qué mueve a esa gente a burlarse de una manera irrespetuosa, grotesca? ¿Qué dice de nosotros como sociedad eso? ¿Es posible esperar una democracia plena en México con miles de personas comportándose así? Y dice uno, ¿cómo nos falta para llegar a ser una sociedad medianamente tolerante? Ahora bien, dice el diputado Fernández Noroña, que estaba en este proceso en calidad de ciudadano libre, así se hizo llamar, dijo, pero además ni siquiera va a juntar el 1,000,000 de firmas. Bueno, más a mi favor, entonces, ¿para qué se lanzan contra él si ni siquiera va a juntar el 1,000,000 de firmas? Pero, ¿qué pasa si las junta? ¿Qué pasa si un porcentaje importante de la sociedad mexicana, de los ciudadanos mexicanos, de esos 97, 98 millones o 96, piensan como piensa el señor Verástegui? ¿Qué pasa? ¿Qué harían? ¿Intentarían boicotear la decisión del INE apegada a derecho y le otorgan su constancia como candidato independiente? Es decir, ¿hasta dónde llegaría esas posiciones absurdas de estas personas? Luego otra dijo algo así como, ay, fuchi, asco, cuando uno de esos está cerca de mí. ¿Sabría esta persona que quizá durante muchos años de su vida no solo ha estado cerca de personas que sí son homosexuales, sin saberlo ella, pero unas cosas irracionales, enfermizas? ¿Cómo nos falta realmente cultura democrática para ser tolerantes con el diverso? Yo no sé qué va a suceder con esta aspiración o este proyecto del ciudadano Eduardo Verástegui, pero a mí en lo personal me gustaría que obtuviera esas firmas, que una parte de esa sociedad que piensa como él se atreviere a darle su voto, su firma, pues, se atreviere a hacerlo, porque no estaría votando ni por un partido ni por un candidato, simplemente estaría apoyándolo para que fuere candidato. Muchas personas podrán darle su firma y quizá mañana o pasado el día de la elección voten por otro candidato. Es decir, nos negamos a esa apertura, a esa actitud incluyente. La verdad, pues, nos falta mucho para entender que lo que hace fuerte a una sociedad es la diferencia, las diferencias y el respeto de las posiciones diferentes. Sin embargo, eso es resultado de un proceso muy largo y tal parece que a nadie le interesa. Eso sí, aplauden cuando marchan muchas de esas personas con esa orientación en Reforma, con las madres de muchos de ellos, la mamá con su hijo, etcétera. Y cuando una persona quiere ser, que ellos suponen que es homosexual, se le lanzan con una homofobia que dice uno, oye, pues, ¿qué ha hecho este señor Verástegui? ¿A quién ha matado? Pero no dicen nada de una persona que dejó temblando las finanzas de Oaxaca. Nada dicen de Ulises Ruiz. Y de toda la cantidad de homosexuales que hay en las estructuras
del sector público en el orden federal, estatal y municipal. Nada dicen, nada. Nomás de Verástegui como que quiere ser presidente de la República. Pues bueno, pues no va a lograr juntar el 1,000,000 de firmas, dijo Fernández Noroña. Perfecto, que no las junte. Punto. Eso quiere decir que la sociedad mexicana no tiene aprecio suficiente para entregarle su firma a una persona así. Vamos mal, señores, vamos muy mal, y espero que tomemos conciencia de esas actitudes, de esas conductas. Aquí termina la parte editorial de Platica con Ángel. Aquí termina. Es la Platica con Ángel correspondiente al viernes 8 de septiembre del año 2023.